Muy buenos días, hermanos, a todos los que entran a este canal de YouTube. Los saludo en el amor del Señor Jesucristo, esperando que el Señor siga bendiciendo la vida de ustedes de una manera bonita. Y hablo de entender y conocer al Señor. Entender y conocer a Dios, que es, digamos, que lo que genera o nos da la vida eterna a cuanto nos acercamos a la Escritura. Gracias por estar acá en este canal. Los invito a suscribirse, a poner la manita arriba, a hacer sus comentarios. Seguiré persistiendo para que esto suceda en algún momento y este evangelio se pueda extender un poco más. Bienvenida a la comunidad y gracias, hermanos, por estar acá. Salmo 19:12 en esta mañana. Dice Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muy bien. Es una invitación, digamos, a poder entender que sin estar en la cercanía del Señor, sin estar en la comunión con el Santo, con el verdadero, con el que es, pues no vamos a entender nuestros propios errores. Y siempre van a haber cosas ahí guardadas que nosotros en ocasiones podemos manifestar y ni siquiera nos damos cuenta, porque no tenemos una comunión perseverante con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a mirar una palabra que aparece en la Biblia cientos de veces, muchísimas veces aparece en la Escritura y que seguramente en ocasiones no le damos como ¿cómo se llamará eso? Como el valor necesario para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria de creyente. Y esa palabra tiene como sinónimos, como definiciones, las siguientes. Tiene que ver con rectitud, tiene que ver con integridad, con respeto, con decoro, con obediencia, con admiración, con retribución, estima, gloria, cumplimiento del deber, etc. Son muchas las definiciones o los significados que tiene esta palabra. Y todo esto que acabo de nombrar, respeto, integridad, rectitud, admiración, retribución, obediencia, decoro, estima, gloria, esto es la vida práctica, es lo que uno debiera vivir en la vida práctica, mostrando realmente que somos hijos de Dios y mostrando el carácter de Dios. Son cosas que debiéramos nosotros atender a diario, en nuestra vida diaria. Me acuerdo yo, pensando en el ser humano, en el hombre, en la mujer, cuando Dios los creó allí en el huerto de Edén, ¿cierto? Entonces Dios los crea, los forma, los pone en el huerto y allí empieza a enseñarles quién es Él. Y enseguida hace un ejercicio con ellos que es enseñarles la libertad, ¿cierto? En el capítulo 2 les enseña lo que significa el verdadero propósito del hombre existir, ¿cierto? Y les enseña. Y después de recibir esta enseñanza, la de la libertad, digamos coloquialmente, las personas decimos, empezó con el pie izquierdo, porque no supo administrar la libertad, porque no supo darle el valor que debió darle a ese mandamiento que Dios le dio, el de la libertad. Yo quiero que usted sea libre, para que me ame, para que camine conmigo, no por obligación, sino en plena libertad. Me acuerdo de él para poder hablar de esta palabra que vamos a hablar hoy. Es una palabra muy corta, es un verbo además que vamos a mirar. Entonces, estaba pensando en ese primer hombre, pero eso es ayer, pero también hoy. Estaba pensando en la humanidad de hoy y si uno ve noticias o mira a su alrededor, la policía, los ejércitos llega a un pueblo por allá y lo sacan a piedra, con vulgaridades, amenazados y lo sacan de los pueblos, ¿cierto? A los ancianos hoy en día no se les da el puesto, a las ancianas, a las mayores de la tercera edad no se les da puesto en el Transmilenio, en el bus, donde sea, no se les ayuda a pasar la calle, a subir el andén. Los vigilantes en los Transmilenios son golpeados porque la gente que se mete a los Transmilenios colados y toda esa cosa, para eso agreden a las personas que vigilan allí el sitio. A los vigilantes en los conjuntos, uno mira el trato a los vigilantes en los conjuntos y deja mucho que desear por parte de muchas personas. Y ni decir de las filas, cuando las personas están haciendo filas para cualquier trámite, todo el mundo quiere el avivato, colarse, meterse y no respetar la fila. Pero también podemos ver en los hogares mucho desmán, mucha situación difícil, precisamente, y estoy hablando también de hogares creyentes, ¿cierto? De hogares que son creyentes, que se viven cosas que no se deben vivir como las que vamos a ver hoy. Pero también vemos al ciclista que no respeta al motociclista, al que va manejando el carro, el bus, el camión. Entonces, no se pasa, lo digo por mí también, no se pasa la calle por la cebra, ¿cierto? Los semáforos no se respetan, etcétera. Son muchas cosas que eso es un panorama muy negro que estoy mostrando para poder mirar qué es lo que le falta a la persona, sea creyente o no sea creyente, con más razón al creyente. Entonces vamos a ver una palabra que se llama honra u honrar, honrar. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si pensamos en todo lo que les acabo de decir, con la policía, el ejército, las personas están honrando la autoridad, las personas están honrando a los ancianos,
Las personas están honrando a sus papás, a sus familias, su hogar lo están honrando. Es una palabra que está en la escritura 1000 veces o más. Yo no sé cuántas veces estará en la Biblia porque no me fijé en eso, pero por todos lados Dios invita a que lo honremos a Él. Si lo honramos a Él, pues vamos a honrar a lo demás. Sale dándose de manera natural, ¿cierto? Honrar la familia, honrar los hijos honrar a los padres, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se daría de una manera tranquila. Si entendiéramos lo que es honrar, caminar en cicla sería maravilloso, no habría peligro, porque los que van manejando también los carros honrarían su posición como conductores, su posición como ciclistas, su posición como motociclistas, ¿cierto? Si supiéramos honrar como sociedad también, no nos colaríamos en los Transmilenios, no haríamos nada que dañe realmente esa palabra tan maravillosa como es la honra, y que no es un invento, fue Dios el que dijo, honren. O sea, honrenme a mí por lo menos. Hagan el ejercicio de honrarme a mí y ya con eso ustedes van a lograr muchísimas cosas. Bien, entonces honrar trae muchísimos sinónimos, muchísimas palabras afines a esa palabra, ¿cierto? Como lo habíamos dicho. Pero tengo una pregunta para que se la vayan haciendo en la medida que vamos viendo la enseñanza y es, ¿qué valor tiene la honra para usted? ¿Qué valor tiene la honra en su vida, ¿cierto? ¿Qué valor tiene la honra en usted? Entonces, vamos a mirar que la honra preserva de manera personal la rectitud y la integridad. La honra preserva la rectitud y la integridad. Ya con eso uno diría, wow, esto es una cosa maravillosa. Todavía no estamos mirando nada bíblico, solo estamos viendo lo que significa honrar en todas las áreas de la vida, honrar. La palabra deriva del griego que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o hacia alguien. ¿Cuánta honra tienen los muchachos que salen hoy a la calle a romper todas las cosas? ¿A quién están honrando? No se honran a sí mismos, no honran lo que le pertenece a un pueblo, a una ciudad, a un país. Entonces, pues se puede destruir porque esa palabra no aparece en el léxico hoy de muchas personas, ¿cierto? No se le tiene consideración ni gran estima a nada. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca, y eso es de respeto, decoro e integridad nueva. Respeto, decoro, integridad. ¿No les parece que son palabras un poco ya en desuso? Muy poco se nota eso ya hoy en día porque por donde uno pase, lo digo personalmente, por donde uno pase, escucha a quien sea que escucha y lo que escucha es vulgaridad, hablar mal de los demás, violencia, un montón de cosas terribles, ¿cierto? ¿Cuánto decoro hay? ¿Cuánta aprecio por sí mismo hay? ¿Cuánta estima por sí mismo hay? Entonces, son cosas que uno empieza a mirar en una sociedad. Estoy hablando de la sociedad y en esa sociedad está la iglesia, ¿cierto? Bien, los sinónimos de honra son respeto, estima y gloria. Son los sinónimos que tengo de honra. Entonces, hay una que me pareció muy curioso, una muy buena que es honrar la palabra. No voy a decir levante la mano quién es honrar la palabra, ¿cierto? Porque es uno de los que más faltas tiene, más, ¿cómo se llamará eso? Que más falencias tiene. Hoy en día la palabra para muchas personas no tiene ningún significado ni valor. Se dice sí ahorita, más tarde se dice no, yo no dije eso, etcétera, lo que sea, ¿cierto? Y todavía no estamos hablando de la palabra, vuelvo y repito. Es una expresión que implica cumplir lo que se promete y se dice. Es otra forma de decir, cumple lo que usted dice, cumpla lo que dice, cumpla lo que dice. Y si no, más bien no hable porque va a cometer una deshonra contra la honra. Bien. Cualidad que lleva al recto cumplimiento del deber. Eso es honra. El recto cumplimiento del deber en su trabajo, en su vida diaria, en la casa, donde quiera que esté. Y que hace a quien la posee acreedor a un par de cositas muy bonitas. Acreedor al respeto de los demás y a la propia estima. Eso del cumplimiento del deber, de honrar la palabra, ¿quién más sale beneficiado sino uno mismo, cierto? Va a sentir que de verdad uno sí tiene valor, uno quiere ganarse el valor a las malas, rompiendo, acabando, destruyendo, queriendo imponer, ¿cierto? Y el amor no aparece por ningún lado, entonces es a las malas. Entonces la honra no aparece por ningún lado porque cueste lo que cueste, yo quiero lograr mis objetivos, ¿cierto? Entonces, cuando uno cumple el deber como debe ser, lo que gana es respeto y uno tiene estima. Uno mismo gana estima, cumpliendo el deber como tiene que ser. Bien, hay un versículo de la escritura que está en Marcos 6, 4 al 6. Marcos 6 del 4 al 6. Vamos a mirar un poquito esa escritura y la saqué por un detalle. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de salir del país y
Y resulta que allí empecé a recibir unas lecciones muy interesantes. Y es que los únicos que no pasaban por las cebras, las calles, eran los latinos. Los latinos no pasaban por las cebras. Uno veía correr a dos personas o a una por la mitad de la calle y de seguro, pero absolutamente seguro, era un hispano. Llámese el país que sea, era un hispano, ¿cierto? Entonces, allí es donde uno aprende, digamos que en un sitio de esos donde yo estuve, se aprende mucha educación, porque uno, ¿cómo va a pasar vergüenzas? Aquí uno pasa por donde sea, la cicla por donde sea, la moto por encima de los andenes, el carro en contravía, como sea. La gente, la mayor parte de las veces, camina como quiere caminar, no como se debe, en el cumplimiento del deber. Entonces, allí aprendí muchas cosas, por eso me dio por escribir o sea, me salió este versículo a colación en ese aspecto. Marcos 4, del 4 al 6, Milena. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bien, entonces, ¿la deshonra dónde está? Aún en su propio país, en su propia casa. Dice acá la escritura en Marcos 6, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, ¿cierto? Ahí, porque no se ejercita la honra, porque seguramente pues no se tiene como algo importante para la vida, ¿cierto? Pero parece ser que la honra abarca tantas cosas bonitas que uno pudiera vivir y como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, uno pudiera manifestar todo lo bello que sale, resulta, el fruto de la honra, que lo pudiéramos nosotros transmitir calladamente, pero que entre menos se hable, más se ve el carácter de Dios entre las personas. Entre menos se hable, más se ve el carácter de Dios entre las personas. Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Eso quiere decir que así debería ser la iglesia, manifestar honra en todo lo que hace. Y no importa lo que pase, lo que los más digan, porque ahora uno es el loco, ¿cierto? El que quiere cumplir con las normas, con las cosas. El loco es uno, pero eso no tiene nada que ver. Hay que hacerlo, hay que vivirlo, porque esa es nuestra vida. Llevar de la mano a su cónyuge, abrazar a sus hijos. Todas esas cosas es honrar a los hijos, honrar a su cónyuge, es hacer las cosas, como dice acá, en el cumplimiento del deber de manera que uno lo que está haciendo es manifestando amor, lo que está haciendo es manifestando que Dios es cierto, que es verdad. Todas esas cosas las tiene uno que empezar a realizar donde quiera que esté. Que a uno le digan, este es un man raro, bueno, que le digan que es raro, pero la verdad es que está manifestando una vida correcta delante de todo el mundo, ¿cierto? El significado bíblico de la palabra honra indica gloria, indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, es para poner un ejemplo, honrar a Dios y a los padres, implica alabar y estimarlos. ¿Cómo yo estoy mostrando que los honro? ¿Cómo estoy alabándolos y estimándolos? ¿Cómo estoy manifestando gloria? En la obediencia a mis padres, si todavía los tengo, en el respeto a mis padres y a Dios, o a Dios a mis padres, el respeto, la admiración y una que cuesta mucho trabajo y es la retribución. Llegan los padres a viejitos y empieza la guerra si no tienen dinero o algo. ¿Quién los coge? ¿Quién los cuida? Yo ya los tuve, yo no los quiero tener, no, mi hogar se va a acabar porque mi papá o mi mamá está acá, etcétera, etcétera. Entonces es obediencia, respeto, admiración y retribución. Retribución. Son cosas que hay que tener en claro cuando se está hablando de honrar. Honrar no es solo una palabra cualquiera, como estaba diciéndole ahorita, honrar tiene muchísimas definiciones y mucho fruto, que si uno se pusiera a poner en práctica un porcentaje pequeño de esos, la vida de nosotros sería realmente admirable en cuanto a honra se refiere. El sentido literal de honra, escuchen esto, es peso, de peso, algo que pese. El sentido literal de honra es peso. De modo que la persona a la que se honra se la considera de peso, de valía. Estamos hablando de un valor tremendo. Cuando se honra a alguien, se le está diciendo que usted tiene valor, usted tiene gran peso para mí. ¿Qué pensará entonces la otra persona de uno? Sin estarle diciendo, ay, es que usted es de gran valor y de gran peso. No, es que eso lo va a entender la persona que está siendo honrada. Llámese papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, el vecino, la vecina, quien sea, ¿cierto? Cuando yo entro al transporte público y pago mi pasaje, estoy diciendo esto es de gran valor.
esto tiene un gran peso en la ciudad, ayuda. Este es un trabajo que se tiene que llevar a cabo entre todos. Pero cuando se cola la gente, cuando se rompen estos servicios a piedra, se grafitean y todas estas cuestiones y se destruyen, ¿qué está honrando uno? ¿Entiende uno lo que es eso? ¿Que eso tiene valor o que no tiene valor? No le interesa. Lo que tiene valor es lo que uno quiere imponer, lo que uno quiere hacer, y eso no tiene honra ni con uno mismo ni con los demás. Bien, como decía ahorita, en el griego transmite la idea de honra, estima y valor. También es ese detalle de dar valor a lo que tiene valor. La policía, ¿qué valor tienen ciertos pueblos del Cauca o de por allá del Putumayo y todo eso? No, se tienen que ir. El ejército se tiene que ir porque ya no lo necesitan, no los quieren, no los aceptan y se tienen que ir ahí. Ya no se honra ni siquiera la autoridad. Puede significar también en el griego estimado, querido o preciado o precioso. Todo lo que uno honre tiene esos significados. Para mí, si yo lo hago, es estimado por mí, querido por mí, preciado por mí, muy precioso. Si hablamos del Señor Jesucristo y del Padre, hay muchísimas escrituras que nos pueden ayudar con eso, con poder entender bíblicamente lo que significa la palabra honrar en la vida práctica. ¿Cómo honró el Señor Jesucristo en la vida práctica a su Padre? Por allá en el capítulo, bueno, antes de ir allá, quisiera mirar tres cosas un poco feitas en el antiguo pacto. Yo lo puse ayer. Lo que pasaba ayer, a ver si todavía sigue pasando hoy. Pero digamos que si usted descubre que sigue pasando hoy, que no hay honra tampoco hoy, pues vamos a tener que orar por nosotros y por los demás. Porque lo que se mira en las escrituras de deshonra en el antiguo pacto, pues eso está lleno, el antiguo pacto de deshonra al creador de los cielos y la tierra, a sus países, a sus familias, a sus hijos. La educación que se le daba a sus hijos en esas épocas, que no era la mejor. Un rey era malo, el otro seguía siendo malo porque heredaba esa maldad de su padre. Hubo excepciones, que hijos que sí gobernaron muy bien, aunque sus papás fueron muy malos. Bien, la iglesia está llamada a dar a conocer la honra en todas las actividades diarias, dar a conocer lo que significa. Todos estos sinónimos que veíamos ahorita, rectitud, integridad, respeto, eso lo tiene que hacer la iglesia, decoro, obediencia, admiración, retribución, estima, gloria, cumplimiento del deber, etc. Bien, ayer, Primera de Samuel 2:12. ¿Quién quiere leerlo? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. ¿Y quién eran los hijos? Sacerdotes, que había nombrado también, ¿cierto? Pero ¿qué dice la escritura de los hijos de Elí? Que estaban ejerciendo algo sin conocer al Señor. Estaban ejerciendo una obra para Dios, una labor para Dios y no conocían a Dios. Me parece bastante difícil eso. 22, Nelson, del 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta ahí, un momentico. ¿Elí sabía las andanzas de sus hijos? Entonces, si uno sabe las andanzas de sus hijos, ¿cómo honra a sus hijos? Si no es diciéndoles, si no es enseñándoles, si no es haciéndoles caer en cuenta. Y si están cumpliendo una función como los hijos de Elí, pues retirarlos de su función, porque no están honrando a Dios primeramente y el ejercicio que están haciendo para Dios, ¿cierto? Bien, 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Suena como tenebroso, ¿cierto? Pero eso fue lo que pasó. Esa historia fue la que pasó, ¿cierto? Entonces, si ustedes no ejecutan en su vida diaria, si no ponen en práctica la honra, si no ponen en práctica todo lo que vimos, la integridad, el respeto, la obediencia, la rectitud y todas estas cosas, pues ustedes están pecando, pero también están haciendo pecar a aquellos que están bajo su mando, aquellos que vienen a ustedes para pedir un consejo o para ofrecer un sacrificio o lo que sea. Están haciendo no solamente ellos, sino haciendo pecar a todo el mundo. Si a mí me ven como creyente en actos que no debo vivir yo hoy en día, pues otro dice, no, pero yo también lo puedo hacer. Otro creyente y otro, hasta que eso se vuelve una bola de nieve de destrucción, solamente de destrucción. Hacen pecar al pueblo de Jehová. Entonces, ¿quién rogará por ese que hace pecar al pueblo? ¿Quién rogará por aquel que no honra al Señor, que no honra la palabra, que no honra lo que Dios dice, ciertos mandamientos? Miremos otro.
que ese es solo en una dirección. Este es en dos direcciones. El papá no honra a sus hijos, quitándolos de ese lugar de prestigio que tienen porque no están honrando la palabra, y los hijos porque no obedecieron a su padre, no honraron a su papá tampoco. Pero mira esta, también en Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cómo ven los hijos de Samuel? Uno de los profetas que dice la escritura sin tacha en la escritura, pero sus hijos no quisieron caminar y fueron nombrados jueces, pero se corrompieron producto de la avaricia, se dejaron sobornar y muchísimas cosas más. ¿Cuánta honra están manifestando los hijos de este profeta? Por su trabajo, por la palabra, por las demás personas. Su corazón estaba realmente desviado del propósito por el cual estaban siendo jueces del pueblo. Porque los jueces, como veíamos hace un tiempo atrás, eran libertadores, eran personas que tenían que buscar la libertad de su pueblo, pero ellos no honraron ese propósito por el cual fueron nombrados jueces. Esas son cosas feitas. Miremos ahí, Primera de Reyes 22, de los versículos 51 al 53. Dice así: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, apenas 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, que era pecador, y en el camino de su madre, que era pecadora, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Aquí es donde va la mala educación de los papás a los hijos también. Así como el hijo vio proceder a su papá, él hizo lo mismo. Y como vio proceder a su mamá, así hizo lo mismo. Como vio proceder también a Jeroboam, también hizo lo mismo, ¿cierto? Hizo pecar a Israel. Honró su posición de presidente o de rey o de gobernante de esa nación, pues no honró su puesto. No fue fiel a la palabra, no actuó con decoro, no cumplió su deber como lo tenía que hacer, no se estimó él mismo ni estimó al pueblo como con el valor que necesita, el peso que tenía la nación sobre la cual él estaba, ¿cierto? No actuó con rectitud, con integridad, ni mucho menos con respeto. Eso se llama no actuar en ese propósito de honrar aquello que Dios nos dice que somos, ¿cierto? Si yo soy hijo de él, pues yo tengo que honrar esa posición que él me da. Si él me dio un oficio, vaya y haga discípulos, yo tengo que honrar esa posición también que él me da. Si él me dice que yo soy hombre de una sola mujer, tengo que honrar esa palabra que Dios me da. Si dice que honra a mis padres, también lo tengo que hacer porque es que es el mandamiento de Dios y lo amo y lo tengo en gran estima, ¿cierto? Esas son cosas prácticas de nuestra vida práctica. Hace unos meses atrás, creo que un año por ahí, vimos cosas prácticas. Hace un tiempo atrás también, viendo nuestra vida. Pero hay veces uno, como se acostumbra uno a vivir de tal o cual manera, es bueno que Dios también nos esté recordando de cuando en vez, si estamos caminando por el andén que es, en la dirección que es, y como Él dice que tenemos que caminar. Entonces es bueno que Él nos recuerde, tanto a los jóvenes, como a los adultos, como a nosotros los viejos, que nos recuerde que no se nos olvide que la honra es parte de nuestro alimento diario, de nuestra vida diaria, de nuestro trasegar diario. En ocasiones es una lucha, te lo digo que es una lucha, cuando uno tiene a toda hora palabras de deshonra para los demás, porque estén portándose mal o como sea, pero uno, lo primero, ven, mi amor, hablamos de tal cosa, ¿cómo te parece que fulano o fulana hace esto, hace aquello, hace lo otro? Tal? Empieza uno con todas las palabras más negativas posibles para hablar de alguien, o de la misma nación, del barrio, de la policía, de lo que sea, de nuestras justicias, de nuestras normas, pero realmente no, es muy poca la oración por ello, es muy poca la oración. Porque si Dios me deja ver, porque si Dios me muestra, porque si Dios me permite a mí visualizar esas cosas, me lleva a la oración, me tiene que llevar a la oración, porque estoy honrando lo que Dios me deja ver. Estoy teniendo en gran estima que Dios me está mostrando eso de un hogar, de una familia, y lo que tengo que hacer es orar, no murmurar, porque eso se llama deshonrar realmente, deshonrar. Bien, ¿cuál será la tarea de la iglesia? Vamos a leer un versículo, pero ese lo vamos a discutir entre todos. Vamos a leer Romanos 2, versículos 6 y 7. Esto, digamos que esta enseñanza de hoy es muy corta, precisamente porque pues es muy claro, muy obvia la enseñanza de hoy, pero como les digo, a mí el Señor me tiene que recordar muchas cosas todo el tiempo
y si no, se me pueden estar olvidando y me parece natural ya caminar como sin ley y sin Dios en el mundo, por más creyente que sea, en mi forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas muchas veces. Voy a leerlo enseguida. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2 puntos. Vida eterna, eso es la paga, vida eterna, a los que perseverando, escuche esa palabra, perseverando en bien hacer, están buscando algo, gloria, honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Bien, vuelvo a leerlo. Dios me va a pagar conforme a mis obras. ¿Cómo me va a pagar? Me va a dar vida eterna si persevero en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Entonces, ¿qué piensan de esa porción de la escritura? Si la quieren leer en otra versión, muy bueno. ¿Qué piensan de esa escritura? De acuerdo a ese panorama oscuro que pintamos al principio, pero también el panorama de luz en el que nosotros vivimos y que podemos cometer esta clase de deshonras o muchas otras deshonras, claro que sí, la podemos hacer. Pero Dios está ahí, recordándonos, diciéndonos, bueno hermano, el camino es este. Por eso el Salmo 24, la oración del salmista a su Padre es, muéstrame tus caminos, muéstrame tus veredas. Es necesario conocer los caminos de Dios, los propósitos de Dios, el deseo de Dios para nosotros, ¿cierto? Es necesario hacerlo para poder estar despiertos, para poder estar pilas, como dicen los jóvenes, frente a la vida mía, a la que yo llevo. Bien, ¿quién quiere hacer un comentario sobre Romanos 2, 6 y 7? Forma de examinarme a mí misma, de qué valor le estoy dando a mi vida cotidiana, porque veo que en todo está hablando de honra en mis actos. Entonces, de acuerdo a lo que leemos acá en Romanos 2, pues básicamente a quien beneficia es a mí misma y ahí pues también todo. Gracias, muy bien. Alejandra Acevedo. Bueno, ¿quién? Milenita. Sí, al principio hablábamos de libertad y entonces ahí veo en el versículo libertad. Tengo libertad de buscar, porque dice ahí que el que persevera. Entonces tengo esa libertad de perseverar en hacer el bien y eso va a traer un fruto. Entonces, eso es como un llamado de atención o esos avisos grandes que Dios le pone a uno, revise cómo estás. Gracias, Alejandra. Bueno, como decía Milena y mi tía, realmente es el llamado a cada uno es introspección de cómo estamos llevando nuestras vidas y cuál es ese propósito o cuál es esa recompensa que nosotros queremos también alcanzar, porque somos personas que nos gustan las recompensas, entonces realmente es como, bueno, ¿qué es lo que voy a ganar llevando mi vida en cómo la tengo encaminada en este momento? Me está llevando hacia eso que Dios tiene preparado para mí, que es bueno, que es agradable, que es lindo, o hacia dónde lo estoy direccionando. Gracias, Alejita. Nelcy. Creo que siempre está, ¿cómo se dice? Inmerso, pues tengo como la palabra en este momento, y se infiere más bien, que cuando nosotros tenemos una comunión y una relación con Dios, y en esto podría decir más bien que si el Espíritu Santo está, entonces siempre Él nos redarguirá y nos encaminará, nos corregirá para que nosotros perseveremos en buscar siempre, en mirar cuál es esa voluntad de Dios, ¿no? Y que nosotros podamos realmente honrarlo entonces, que nosotros podamos obrar de la manera correcta como Él quiere que lo hagamos y que pues en esa manera, además conociéndolo, pues en eso es que consiste la vida eterna, ¿no? En conocerlo a Él y a su Hijo, así que pues todo se trata y se relaciona o tiene que ver con esa comunión, con esa relación que yo tengo. Es posible que la vida del creyente se naturalice tanto, o sea, que no se dé cuenta si está actuando en honra o no. Ah, sí, claro. ¿Es necesario los llamados de Dios a nuestra vida práctica? Uy, pero por supuesto, claro. Es que, pues eso es lo que digo, ¿no? Cuando uno tiene de verdad una comunión, una relación, pues digamos que una palabra, un versículo solamente puede hacer la diferencia en llamarnos la atención, ¿no? Y que nosotros podamos realmente como reflexionar, como despertar y hacer lo correcto. Gracias, Nelcy, qué bonito. Lea usted misma el versículo 10, por favor, Nelcy. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué recibe aquel que hace lo bueno? Gloria, honra y paz. No recibe poquito, créame que no recibe poquito.
Ese es el que persevera, ¿cierto? Porque es que la palabra de nosotros como creyentes es perseverar, que es lo que uno pues poco hace, porque se termina la enseñanza y se le olvidó, o sea, se puso a hacer otras actividades y ya ni se acuerda a los 3 días que Dios le dijo que persevere en la honra, en el respeto, en el cuidado del otro, que Dios le dijo que usted fuera recto e íntegro, que Dios le dijo a Giovanni que tenga todo lo que ve en estima, ¿cierto? Sentarse en la silla de un Transmilenio y no rayarlo, no ponerle los pies encima, los tubos, por ejemplo, cuando va en cicla, cuando va en carro, cuando va a pie por el andén, no empujar las personas, no sentirse dueño del andén, tantas cosas tan simples, tan cotidianas, pero que para nosotros los creyentes no son simples y no son cotidianas, porque están puestas para que nosotros honremos, están puestas para que nosotros dejemos en claro que somos hijos de Dios, a quien no entre comillas, sino con certeza, a quien honramos, a quien le damos gloria, a quien la alabamos, a quien adoramos. Eso es parte de nuestra vida, eso es parte y debe ser parte de nuestra vida. Bien, veamos ahí Romanos 12, vamos a meternos un poquito con Romanos, unos cuantos versículos ahí para mirar apartes de esto. Romanos 12, hermano Alexander, del 9 al 21. ¿Qué tenemos en mente? Honra. Honra es lo que tenemos en mente. Entonces, cuando estamos leyendo, como yo soy el que estoy leyendo, o usted es el que está leyendo, pues ¿a quién le está hablando Dios sino a usted mismo? O a la hermana misma, o al hermano mismo, al joven mismo que está ahí. Bien. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pare un momentico. Entonces, ¿vale la pena seguir lo bueno de acuerdo a todo lo que promete Dios al seguir lo bueno? O sea, cuando se honra, ¿vale la pena? Créanme que vale la pena. Pero para eso tiene que ser el amor verdadero, el de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Porque hay amores de todo tipo y hay amores que se fingen. Pero este amor es, dice acá, el amor sea como sin fingimiento. O sea, honre en cada acto de la vida. Me está diciendo Dios, honre, Giovanni. Porque usted dice que tiene el amor de Dios en su corazón. Bueno, no lo digo yo lo dice Dios mismo, que lo puso en mi corazón. Entonces, ese amor, ¿qué hipocresía tiene? ¿Cierto? Esa es la invitación que nos está haciendo el Señor esta mañana. Hasta el 21. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, es una lectura clara, hablando de honra. 2 o 3 cositas que alguien diga que vio ahí en lo que hay que honrar. ¿Cuál es la invitación a honrar ahí? Cosas que están escritas ahí que me dicen, en esto Giovanni te debe honrar. Por favor, Mauricio Parra. Me llama mucho la atención a dejar el espacio para que él actúe. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino bien por mal. Y nos advierte de no le demos lugar a la ira. Él siempre paga y siempre recompensa. Es la absoluta dependencia de dejarlo que Él actúe en nuestras vidas. No importa lo que nos estén haciendo, Él ve, sostiene y también paga. ¿Y a quién se honra? Pues cuando hago eso, simplemente honro a Dios. Así de sencillo. Dejarme a un lado, hacerme a un lado para que Él actúe, no importa el mal que me hayan hecho. Muy bien. Señor, yo soy tu hijo, tú me defiendes. Amén. La hermana Egna. 3 cositas, entonces, mira, amaos los unos a los otros con amor fraternal, que no es tan fácil. 2, no paguéis a nadie mal por mal.
Uno siempre quiere como al revés. Y tercero, no os venguéis vosotros mismos. Para mí esas tres, si lo logramos hacer, estamos honrando. Muy bien. Esto es proceso, ¿no? Esto no es porque ya lo leí, entonces yo arranqué, pero sí es un proceso porque toca desocupar el corazón de todo aquello que es deshonroso, de todo aquello que no le da honra al otro o a las cosas mismas. Como hablábamos, usted compra un carro y lo desbarató en un mes, pues qué honra le dio a lo que posee, a lo que Dios le dio, ¿cierto? A las cosas que Dios le da. Entonces, tanto como eso. A veces uno, digamos que a las personas que uno tiene cerca, uno pues persevera haciendo esto, sí, digamos a los que tiene muy cerca. Pero, por ejemplo, a veces pienso, digamos, en los gobernantes, en las personas que hacen tanto mal ahora con tanta inseguridad, tantas cosas. A veces uno no los tiene dentro del radar, ¿cierto? Como que, o sea, no son parte de, pero es que ahí no dice ame a los que están cerca de ustedes o perdone a los que están cerca de ustedes, que eso es lo que realmente a veces uno no logra abarcar en su pensamiento. Entonces uno dice, sí, yo estoy en bien, como tú decías al comienzo, o sea, una acción puede ser como tan normal para el creyente, pero realmente en el trasfondo yo realmente estoy perdonando a esas personas que están haciendo ese mal, tal vez a los gobernantes, tal vez a que hagan cosas que sinceramente no están conforme a lo que yo quiero. Entonces va un poco más allá de lo que de pronto en este momento llega a mi mente. Gracias. Mile. El versículo 15 y el final del 16. Me parece muy bonito saber que yo honro primeramente a mi hermano y por eso a Dios, cuando me gozo con él, cuando lloro con él y cuando entiendo que no debo ser sabia en mi propia opinión. Qué bonito. Eso. Y donde abramos la Biblia, ¿cuál es la invitación? A honrar a Dios. Por donde uno la escudriñe, por donde uno la vea, esto es evidente, aquí me está diciendo lo que tengo que hacer. Si hay, porque estamos buscando vida eterna, ¿qué más? Honra e inmortalidad. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Siempre vamos a buscar eso cuando nosotros honramos, cuando hacemos las cosas buenas que Dios dice que tenemos que hacer. Acá dice, sigamos lo bueno todo el tiempo. Pero yo pienso en eso, en la honra a la palabra, en la honra a lo que Dios nos ha hablado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué efecto causa? No se ha entendido el evangelio. ¿Qué sucederá? Pero mucho más extraordinario es que se esté haciendo la obra de Dios. Se esté haciendo. Y como acabo de escribir acá, por todo lo que ustedes dijeron, hermanos y hermanas, todo comienza por casa. La labor tiene que comenzar en casa. La honra comienza en casa. La honra a la palabra, la honra a nuestro Padre Celestial, la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde empieza? En casa. Cuando se honra en casa, cuando se persevera en honrar en casa. Y eso, ¿cómo se hace visible ese fruto? Cuando dentro de mí, dentro de cada tierrita de estas, está sucediendo cosas grandes, están sucediendo cosas maravillosas, porque ya lo que sale por la boca, ya lo que sale en acciones es producto de lo que está en el corazón nuestro. Si nuestro corazón, nuestra mente persevera en la honra a nuestro Creador celestial, a nuestro Salvador, pues eso va a ser muy fácil honrar a los demás, va a ser muy fácil. Y nuestro vocabulario va a cambiar, nuestra vida va a cambiar realmente, va a ser transformada, honrando. Solamente honrando. Es que uno, digamos que esto es tan lindo que uno se pone a hacer el ejercicio de lo que estamos viendo hoy y cuando uno menos se da cuenta, la vida de uno es otra. Estamos honrando a Dios sin hacer una gota de fuerza y sin intención de hacerlo, porque ya es algo que se vive de una manera maravillosa, ¿cierto? Cuando eso es parte de nuestra meditación allá dentro de nosotros, meditar, sacar aquello que no le corresponde a esta casa, saque y saque y saque. Porque hay que sacar todos los días. Es mucho lo que entra por nuestros sentidos, mucho lo que entra por nuestros sentidos, que hace daño realmente, que hace mucho, mucho, mucho daño. Y si se deja ahí, pues peor, el inconformismo, la desidia, la ira, las contiendas, todo lo que uno escucha, que roban, que matan, que si todo eso se queda ahí, pues difícilmente uno va a poder honrar como Dios dice que tenemos que honrar a los demás. Bien, me gustó este de Romanos 12. El versículo 10 al 13, y creo que habla muy específico para la iglesia, ¿no? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa preferencia... Tú me honras, yo te honro. Tú me prefieres, yo te prefiero. Exacto. Y es unos a otros, ¿sí? No nos dice a unos más que a otros, unos a otros. A los otros, unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea,
nos manda todo el tiempo a estar muy prestos, Perseverantes. fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es otra parte muy importante que nos compete como iglesia también, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como que no cabe ahí pues la pereza, no ser diligentes, porque tenemos que estar muy, muy atentos a lo que nos corresponde, honrando que es amando. Nosotros ya recibimos la vida eterna, ¿cierto? Y dice que tenemos que perseverar en bien hacer, porque yo quiero honra, gloria e inmortalidad. Entonces es la perseverancia. Aquí dice con diligencia, trabajar con diligencia. Qué bonito. Romanos 13, hermana Egna misma, Romanos 13, del 1 al 7. Digamos que esto es un recordarnos Dios nuestra vida diaria. No, aquí no hay nada de la super profundidad y la super altura, no. Es para nuestra vida cotidiana. Y por favor, vamos a ver qué nos dice sobre honrar Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Gracias, hermana. Pagad a todos lo que deban. Paguen a todos lo que debamos como ciudadanos de esta nación. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Dejó fuera al gobierno, dejó fuera la justicia. ¿Qué quedó fuera ahí? Creo que no quedó fuera nada, ¿cierto? Pero dice una palabra que es constante, dice aquí al que hace lo bueno, al que hace lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Honrar. Hacer lo bueno es honrar y recibe uno fruto de esa honra, ¿cierto? Está haciendo lo recto, dice acá, está haciendo lo recto, está obrando con integridad y respeto, está obrando con decoro y obediencia, con admiración, con retribución, con estima, con gloria, cumpliendo el deber. Eso es lo que dice la escritura ahí. Honrar. Digamos que... Sí, perdón, yo mira lo bonito que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es su próximo más cercano, hermana Egna? Mi próximo más cercano, mi hijo, mi esposo. No, más cercano. Más cercano yo. Eso, por ahí. Empiece por ahí. Empecemos por ahí, porque ese es el prójimo. El prójimo más cercano soy yo mismo. Si yo no me amo, si yo no me honro, si yo no me respeto, si yo no me cuido, si no estoy en alta estima, yo no tengo estima de mí mismo, ¿a quién voy a honrar? ¿A quién voy a ver con esas cualidades si yo no creo tenerlas, si yo no las percibo, no las valoro? Entonces, el prójimo, el más próximo a nosotros soy yo mismo. Bien. Esta es la tarea de la iglesia, Yo voy a leer otro poquito aquí, dice, no le debamos nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una porción de la escritura que vale la pena mirarla. ¿Mirando para dónde? Para adentro. Mirando para adentro, por favor, mirando para adentro. No adultere, no necesariamente está hablando sexualmente. No adultere, no mate, no necesariamente está hablando de matar físicamente, sino si yo no me amo, ¿cuánta vida me estoy dando? Estoy matándome yo mismo, ¿cierto? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate para poder amar a los demás. El amor no hace mal al prójimo.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Por eso el Señor nos llama, nos dice, perseveren, no se cansen, sean diligentes, nos dice el Señor todo el tiempo, despiértense muchachos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor está cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo, Señor? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no solo de tomar trago, sino hay pensamientos que nos embotan, que nos embriagan y que no nos permiten honrar. Ese tipo de borracheras. Hay veces que tenemos un pensamiento tan arraigado que yo creo que soy el único que tiene la razón. Y punto. Y eso es una borrachera. Eso es estar embriagado de uno mismo, de su ego, de todo lo que leímos anteriormente. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Todo eso lo hemos visto tantas veces, Dios santo. El Padre honra al Hijo, Juan 17:5, Mileno. Y Mauricio Parra, Juan 5. Esto tiene que escalar a ellos, como si ellos son el modelo para nosotros o no lo son. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre. Milena, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, tenía honra al Señor Jesús, gloria allí donde estaba, ¿cierto? Completo. ¿Quién se la dio? El Padre al Hijo, ¿cierto? Allí, antes de que el mundo fuese, ya era honrado. Capítulo 5 de Juan, 19 al 24. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso quiere decir que el Padre está honrando al Hijo. ¿Y qué está haciendo el Hijo? Tomando el ejemplo del Padre. Honrando al Padre, muy bien. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, y mayores... Mauricio, al que hace el bien que hace el Padre, le muestra todas las cosas, le muestra su voluntad. Sígame. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una frase que le venga a su corazón con eso que acabo de leer, Mauro, hablando de honra y de usted mismo. Una frase que venga a mi vida. Bueno, me impactó eso, el ejemplo que da el Padre. Él me honra al mostrarme el camino, dándome ejemplo. Y yo le devuelvo la honra haciendo lo que Él hace. Eso para mí es impactante. Saber que todo lo que yo hago está siendo visto por aquellos que habitan a mi lado. Y ellos hacen de acuerdo a lo que yo hago. Y entonces de mí depende honrarlos o que ellos me honren, dependiendo del ejemplo que yo dé. Es mucha responsabilidad. Algo extraordinario es que si el Padre me ama, me muestra todas las cosas. Eso dice ahí. Exacto, porque lo bueno es que la responsabilidad no es solo mía, porque Él me está mostrando cómo hacer las cosas. Él me acompaña, Él me hace acompañamiento para ver cómo me saca de mis apuros o cómo más bien me encamina. Gracias. Gracias, Mauro. Dice Samuel 2:30, dice, yo honro a los que me honran, dice el Señor, dice el Padre. Yo honro a los que me honran. Juan 12:26, para terminar. Juan 12:26 y vamos a orar. Bien, yo honraré a los que me honran, dice Dios. Dice Juan 12:26 lo siguiente. Está hablando el Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, siga. Juan 12:26. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Punto. Y sigue diciendo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuál va a ser la honra? Si yo le sirvo a mi Señor, que voy a estar o estoy donde el Señor Jesús está también. Me pone en la misma posición, en el mismo lugar, con la misma honra, me ama igualmente que ama a mi Señor Jesucristo, me deja ver las cosas, si yo las busco, me las muestra, me las deja ver a través de la palabra que Él quiere de mí, lo que Él desea de mí, cuál es su buena voluntad para mí. Me muestra todas las cosas. Eso es lo que hace el Padre
con el hijo al que ama. Le muestra absolutamente todas las cosas. ¿Quién tiene otra versión para el versículo 26 de Juan 12? Yo tengo una. Por favor. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Otra versión, tu versión. Yo tengo otra. Por favor. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Bien, yo creo que es un premio para esta mañana saber que nada de lo que usted hace para el Señor no tiene fruto, no tiene premio, no tiene la manifestación del Señor en nuestra vida. Siempre lo va a haber. Esto no es como un golpear al aire, como a ver qué pasa. No, es que aquí dice, al que me honra yo lo honro. Y si dice el Señor Jesús, si usted me sirve, mi Padre te va a honrar, como me ha honrado a mí, que yo le sirvo a Él, que yo lo he hecho y me ha exaltado hasta lo sumo, porque soy su servidor. Si usted me sirve, ustedes también van a ser honrados por mi Padre que está en los cielos. Bien, ¿qué valor tiene la honra en su vida diaria, cotidiana, su hogar, su familia, su trabajo, el caminar por la calle? ¿Qué valor tiene la honra para nosotros a diario en nuestra manera de pensar? ¿A qué le damos lugar? ¿Qué le damos vuelta en nuestra mente? ¿A qué le damos vuelta? ¿Cuál es nuestra razón de vivir a diario? ¿El amor es sin fingimiento? ¿Es el verdadero amor el que nos llena, el que manifestamos nosotros a los demás, a nosotros mismos y a los demás? Son preguntas que tenemos que nosotros mismos resolver en nuestra intimidad con el Señor. ¿Pecamos? Sí. ¿Tenemos pensamientos que no debemos tener? Claro que también los tenemos. Pero mira esto que hace el Señor con nosotros. Nos pone en alerta, nos llama, nos dice, mira, sean diligentes, sean perseverantes, no se olviden, mediten en la Escritura, oren a mí, busquen honrarme con todo lo que hacen, dice el Señor. Y ese es el llamado para nosotros con tanto amor, con tanta premura del Señor para cada uno, porque estamos viviendo, como les decía al principio, épocas muy terribles. La justicia no se respeta, nada se respeta. En toda parte nos colamos, en toda parte nos metemos, las personas destruyen, las personas acaban, no quieren ver el ejército, la policía en lugares X, no, etcétera, etcétera. Las personas no se respetan a sí mismas, no saben ni quiénes son. Entonces a los jovencitos, a los bebés de 3 a 7, 8 años les están enseñando que todavía no son lo que son, porque todavía no son grandes, porque todavía no piensan, porque según las personas que no honran, que no tienen ni idea de lo que significa ser hijo de Dios. Entonces, todo eso son cosas oscuras y negras que se mueven a nuestro alrededor, pero que nosotros necesitamos empezar a trabajar como sus hijos, la identidad, la posición, la condición que Él nos ha dado y estar firme en ella. Estoy seguro que a nosotros no se nos olvida comer y tampoco se nos olvida dormir y muchas cosas que no se nos olvidan, pero en ocasiones vivir en honra, eso sí se nos olvida y está el Señor ahí para recordarnos, amoroso, tierno, misericordioso con cada uno de nosotros, para que no se nos olvide. Bien. Amén. Pues mis hermanos, queda la reflexión.